Bueno, ahora continuamos con la segunda parte de extinción del contrato de trabajo. Seguimos en el mismo cuadernillo que está en el campus. Allá por la página 26 habíamos dejado y vamos a enfocarnos en dos últimos temas. Contrato plazo fijo y después también el último tema de la protección de la mujer trabajadora por la parte maternidad y embarazo. Bueno, primer tema, plazo fijo. El contrato a plazo fijo arranca en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden lo que ya vimos, el plazo máximo era hasta 5 años, o sea, lo podemos renovar, pero tenemos un límite temporal de 5 años. Tiene que haber una causa objetiva especial y debe suscribirse siempre por escrito, con determinación de ese plazo, o sea, poner la fecha del vencimiento y una causal objetiva especial. La causal objetiva, por ejemplo, lo que vimos en el caso práctico era de Lager, que era un contrato a plazo fijo porque la empresa había salido licitada, había licitado y ganó adjudicada por un incremento de su producción que tenía que hacer distintas medallas grabadas, etcétera, etcétera, y tenía que un incremento en la producción, por eso tenía que, por ese tiempo, porque era por un tiempo determinado, de 7 meses creo, entonces teníamos ese plazo especial. Y en el caso de Mora Lavalle, que tenía un plazo fijo porque reemplazaba durante la licencia por maternidad de la empleada Juana Solís, entonces por esos 3 meses de licencia se le hizo un contrato a plazo fijo, que después, si Juana Solís se acoge a los pedidos de excedencia, por ejemplo, se puede renovar siempre con el límite, obviamente, de 5 años, pero bueno, siempre está la causal objetiva, ¿no? Y lo que está en el artículo 94 es muy importante, el preaviso. Es distinto a lo que veníamos trabajando. El preaviso en un plazo fijo es clave, porque si el preaviso no se otorga o se otorga de forma insuficiente, se me transforma este contrato de plazo fijo en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, es muy importante que ustedes lean el artículo 94 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde el título de este 94, dentro del capítulo segundo, que del contrato de trabajo plazo fijo, deber de preavisar. Si no, se convierte en un contrato por tiempo determinado. Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de un mes ni mayor de 2 meses respecto al vencimiento del plazo. O sea, acá es distinto, ¿se acuerdan? Que antes era 15, 30 o 60 días o 2 meses, bueno, por la antigüedad del trabajador. Bueno, acá tenemos que ir el plazo de preaviso es de un mes o hasta 2 meses respecto del vencimiento del plazo, salvo en aquellos contratos por tiempo determinado, o sea, de plazo fijo, con duración menor a un mes. O sea, si el contrato de plazo fijo dura menos de un mes, obviamente que no podemos estar en esta zona de, de no menor de un mes ni mayor a 2 meses, por eso obviamente ahí no hace falta preavisar, solamente el contrato de plazo fijo de menos de un mes. Ahí no es necesario preavisar. Y ojo que la parte que omita el preaviso se entenderá que acepta la conversión del mismo en un contrato por plazo indeterminado, un contrato por tiempo determinado, ¿no? Salvo que al momento no preavisé, pero se hizo acuerdo expreso de que se iba a renovar por otro plazo igual o distinto, pero que se renueva el plazo fijo. Entonces, ahí no se preavisó porque va a continuar, pero tiene que hacer un acto expreso de la renovación del plazo fijo. Recuerden que se puede renovar el plazo fijo. Volvemos al apunte. Entonces, el preaviso lo que hace es ratificar el plazo fijo preestablecido, plazo cierto. Ojo que la omisión de este preaviso transforma al contrato en un contrato por tiempo indeterminado. Y acá vamos a tener, ¿qué pasa con la finalización? Si el contrato de plazo fijo finaliza en término, o sea, el momento del vencimiento, cuando el contrato a plazo fijo es menor de un año, no hay indemnización. Obviamente acá tiene que estar debidamente preavisado, obviamente, ¿eh? Entonces, preaviso, finalización van de la mano, o sea, tiene que estar debidamente preavisado. Y se cumple en término el plazo fijo, termina el plazo fijo, vamos a suponer 7 meses, bueno, cuando se extinga y lo preavisé correctamente, no voy a tener
la indemnización. Obviamente que sí vamos a tener esto, SAC proporcional y vacaciones no gozadas y su incidencia al SAC. Eso siempre, cualquiera sea la causa. Después con la práctica, cuando veamos ejercicio, esto van a estar canchero. Pero bueno, esta es la parte teórica, que es la parte previa justamente a lanzarnos con casos. Pero yo preaviso, finaliza el contrato en término, pero el contrato de plazo fijo, por ejemplo, es mayor de un año, ahí sí tengo que indemnizarlo con un 2,47. ¿Y qué es un 2,47? Bueno, calculamos un 2,45 a la mitad. Es el 50% de un 2,45, que ya lo vimos en el video anterior. Mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Lo comparamos con el tope, la mejor remuneración de doble menor por los años. Y ojo con el último párrafo. Ahí obtenemos un 2,45. Bueno, le aplicamos, una vez obtenido el 2,45, obtenimos el resultado de un 2,45, le aplicamos en un 50%. O sea, tiene una especie de indemnización, digamos. Por más que cumplas todo bien, que preavises y que termine en término el contrato. Cuando es un plazo fijo mayor de un año, 2,47. En realidad es 2,50 que nos remite al 2,47. 2,50 de la ley de contrato de trabajo que nos remite a un 2,47. Ojo acá, cuando la finalización del contrato a plazo fijo es antes de tiempo, tiempo es antes del vencimiento del plazo cierto, se me transforma en un contrato por tiempo determinado. Un artículo 245 y encima le tengo que pagar daños y perjuicios del derecho común, que son los días que faltan para completar el plazo de vencimiento, porque yo lo rompí antes de tiempo. Y esto es supletorio con la del preaviso, por la falta de preaviso. Es una u otra. O sea, si yo tenía que preavisarlo 2 meses y me faltan 3 meses de daño y perjuicio, se paga 3 meses. Y ya quedan esos 3 meses, supletoriamente ya queda inmerso el preaviso. No van las dos. Una u otra, por eso es supletorio. Bueno, y acá vamos a tener tres alternativas, y ahora lo voy a agrandar un poco. Extinción de contrato a plazo fijo. Vamos a tener tres posibilidades. Que la extinción, como consecuencia del vencimiento del contrato con preaviso otorgado, o sea, esta es la mejor de los escenarios, o sea, termina el vencimiento y lo preaviso. De 30 a 60 días, o sea, de un mes a 60 días antes del vencimiento. Todo perfecto. O acuerdo tácito de renovación. Acá, el mejor de los escenarios, en el punto 2, se extingue como vencimiento del plazo, o sea, también vencido el plazo, pero ojo, sin preaviso y sin intención de esa renovación expresa. Entonces ahí se me transforma en un contrato por tiempo determinado. Sería como un despido sin causa de un contrato por tiempo determinado. 2,45, sustituto a preaviso, integración, etcétera. Como que si no existe el plazo fijo y se me convirtió en un tiempo determinado con todas las indemnizaciones que vimos en el video anterior. Y la tercera alternativa es un despido, en este caso, antes del vencimiento. Lo que vimos recién de los daños y perjuicios. Entonces, las primeras dos son, venció el plazo, pero en una no lo preavisé, en el caso 2. Bueno, ahora vemos los tres casos. Entonces, caso 1, vencimiento del plazo y preaviso debidamente otorgado, en ese plazo del artículo 94. ¿Qué tenemos que liquidarle? Bueno, el sueldo mensual por los días trabajados en el mes, el SAC proporcional por los días remunerados en el semestre, la indemnización por vacaciones no gozadas, acá ya empezamos por los rubros indemnizatorios, los no remunerativos, estos rubros indemnizatorios son los no remunerativos. Como acá preavisó perfectamente,
vamos a tener vacaciones no gozadas y SAC y podríamos ver que si depende del plazo fijo, si es menor de un año no vamos a tener 2,47, pero si es mayor de un año sí vamos a tener 2,47. Que este sería un ejemplo de indemnización reducida. Vacaciones no gozadas, lo que vimos, no remunerativo, todo lo que vimos, su incidencia del SAC, y lo que les decía, para contratos superiores a un año, contratos a plazos fijos mayor a un año, hay que parar la oreja y me tienen que liquidar la indemnización del 2,50, o sea, equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad del 2,45. Me ponen 2,47 o 2,50 es lo mismo, pero no se la pueden olvidar de liquidar. Hay que estar atentos cuando el contrato a plazo fijo es mayor a un año, por más que hayamos hecho bien la tarea, por más que se extinguió en el vencimiento, con preaviso bien otorgado. ¿Estamos? Era lo que vimos en el cuadro de arriba. Caso 2. Acá también extinguimos el vencimiento, pero nos olvidamos de preavisar. O tampoco tenemos la intención de renovación. Entonces se me transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué concepto hay que liquidar? Como un despido sin causa. Bueno, el sueldo por los días trabajados, el SAP proporcional, esos son los remunerativos, y después vamos a tener los rubros indemnizatorios, o sea, los no remunerativos, como vimos recién, vacaciones no gozadas, la incidencia del SAC, la indemnización por antigüedad, que bueno, lo dejamos por abajo, acá está alternado los órdenes, pero es lo mismo, la sustitutiva de preaviso y su incidencia del SAC, y de corresponder la integración del mes de despido. Digo de corresponder porque se acuerdan que tiene que haber sido eh, eh, no haberse preavisado, obviamente, que es el caso, y no haber coincidido con el último día del mes. Porque si no coincide con el último mes, no tenemos día a integrar. Y obviamente la indemnización por antigüedad, que es la más cuantiosa, la del 2,45. O sea, irían todas estas. Porque es un despido sin causa. Esto sería un despido, acá sería un despido sin causa, todas estas. Sin causa, sin preaviso, para que corresponda integración me despido, no tiene que haber preaviso, no tenemos que estar en periodo de prueba y no tiene que haber sido notificados a la esfera del conocimiento del trabajador, esa es la notificación, teoría recepcionista en derecho laboral, día distinto al día 30, porque si no, no me quedarían días a integrar. Si acá el empleado se anoticia el día 30, no hay integración me despido por el solo hecho de que estamos en el último día del mes, o sea, no tenemos día a integrar. Eso con práctica después van a estar cancheros. Y el último caso, cuando se rompe, se despide sin causa, despido sin causa, pero antes del vencimiento del plazo. Que era lo mismo que dijimos, o sea, todo lo que veíamos trabajando, el sueldo mensual, el SAC, vacaciones no gozadas, la incidencia del SAC, sustitutiva de preaviso porque no preavisó, la indemnización del 2,45, ¿eh? Y acá aclara que la indemnización por el 2,45 siempre que sea, ¿se acuerdan? La fracción mayor a 3 meses, decía, por cada año fracción mayor a 3. ¿Por qué? Porque en un 2,45, en un contrato a plazo fijo, en un plazo fijo, no hay periodo de prueba. Y al no haber periodo de prueba, recuerden que en el 2,45 no procedería en periodo de prueba, pero ojo que en un contrato a plazo fijo no hay periodo de prueba. Y acá lo que le decía, la indemnización por daño y perjuicio del derecho común, que son los sueldos que restan hasta la finalización del contrato. Y lo de sustitutiva de preaviso es lo que yo le decía de la supletoria. Si el tiempo que faltare para cumplir el plazo de contrato fuese igual o superior al que corresponda por el preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daños del 95 va a suplir lo que se debe abonar por omisión. O sea, es daño y perjuicio o sustitutivo de preaviso lo mayor para el trabajador. Pero no van las dos juntas, es una u otra. Sustitutivo de preaviso o la de daño y perjuicio del derecho común, del derecho civil. Artículo 95. Daños y prejuicios de la ley de contrato de trabajo.
Bueno, con esto terminamos lo de plazo fijo. Miren que en la práctica tenemos dos empleados con plazo fijo, así que vamos a ver bastante práctica al respecto. Y por último, protección a la maternidad. Trabajadora, por ejemplo, en este caso, apuntando a la práctica, vamos a ver Juana Solís, ¿se acuerdan? Que comunicó su embarazo recientemente, creo que era ya por mayo, y la fecha probable de parto era en septiembre. Bueno, que ya en agosto le liquidamos la asignación por maternidad. Bueno, esto también lo vieron en teoría con Fernando, pero vamos a repasarlo un poco. Protección de la maternidad. Artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la trabajadora debe comunicar fehacientemente su embarazo al empleador y con certificado médico, donde este certificado médico debe constar la fecha probable de parto. La empleada va a gozar de 90 días de licencia por maternidad. Este plazo de licencia esta licencia puede comenzar 45 días antes de la fecha probable de parto o como máximo 10 días antes de la fecha probable de parto. O sea, queda prohibido trabajar hasta 10 días antes de la fecha probable de parto que consta en el certificado. Esto de los 10 días cambió con la ley de bases, la ley 27742, porque antes era 30, era 45 o 30, hasta antes de la vigencia de la ley de base, que era 9 de julio de 2024. O sea, queda prohibido ahora, con la redacción actual, que la mujer trabajadora justamente se trabaje 10 días, hasta 10 días antes de la fecha probable de parto. O sea, se pide que hasta 10 días ya está, una vez que estamos con la cuenta regresiva de los últimos 10 días de la fecha probable de parto, ya no puede trabajar por nada. Prohibición total, tiene que abocarse a su embarazo. Y ahí sí la licencia de 90 días sería de 10 y el resto de los 80 ya con el nacimiento de su hijo, para estar con más tiempo con su hijo, porque si es 45 días del nacimiento y 45 después, se va a tener solamente 45 días después del nacimiento. Pero lo que es, si la empleada elige, porque esto es elección de la empleada, elige que la licencia sea 10 días y después 80 días para llegar a estos 90 días de licencia por maternidad, ahí va a tener los 80 días con su hijo, hija, entonces va a estar al cuidado más tiempo. Durante la licencia, la trabajadora va a conservar su empleo y se le va a garantizar la percepción de una suma equivalente al sueldo bruto. Y ya esto no es remuneración, sino es una asignación familiar y a cargo de ANSES. O sea, se llama asignación por maternidad. Importante, asignación por maternidad no es remuneración. Entonces, cuando vayamos a liquidar el SAC proporcional de la trabajadora, y digo proporcional ¿por qué? Porque el SAC, ¿cuál era? Era por días remunerados. ¿Se acuerdan que yo siempre les nombraba días remunerados en el semestre? Pero acá no es remunerado, sino es remuneración. Es asignación familiar. Entonces no hay días remunerados. Entonces, ojo que no suma para el tiempo de días remunerados para el SAC. A estar atento, después lo vamos a ver en la práctica. Y acá está la protección de la maternidad. Si la trabajadora es despedida dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha probable de parto, o sea, tenemos fecha probable de parto que consta en el certificado médico. Si tiene una coronita, digamos, una protección de la fecha probable de parto, 7 meses y medio para atrás y también para adelante. Si es despedida en ese lapso, la ley presume una presunción, salvo prueba en contrario, cargo del empleador, la prueba en contrario que diga, no, no la eché porque estaba embarazada, porque nació o porque fue mamá, se va a presumir que si se es despedida dentro de ese plazo de 7 meses y medio antes o posterior a la fecha de parto, salvo prueba en contrario,
se presume que se obedece a razones de maternidad o embarazo. Si acá lo que le impone la ley de contrato de trabajo a la empleada que haya cumplido con la obligación esta de notificar. Por eso es importantísimo comunicar fehacientemente el embarazo. Si esto sucede, o sea, da lugar a esa presunción legal de que es despedida a causa del embarazo o de la maternidad, va a ser una indemnización agravada, equivalente a un año de remuneraciones, artículo 182. Un año de remuneraciones que lo liquidamos como remuneración bruta habitual más el PRB de los últimos 6 meses. Ahí tenemos la base. Esa es la base mensual. Por 13. ¿Por qué por 13? Porque tiene los dos medio aguinaldo acá. Son 13 sueldos un año. Acá está. Indemnización especial, artículo 182, que estaría ubicado en lo que es el gráfico de indemnización acá, como indemnizaciones agravadas. Liquidamos todas estas y además, aparte de la 245, un año más de sueldos, 13 sueldos. Por eso es agravada. Miren que está la protección bien marcada. Si se presume que se despidió a la trabajadora en ese plazo. Se presume que es a causa del embarazo o la maternidad. 13 sueldos, remuneración bruta habitual más PRB por 13 sueldos. Artículo 182. Un año de remuneraciones. Los 12 sueldos más los 2 medio aguinaldo, 13 sueldos. Y es acumulable justamente a la indemnización del 245. Van las dos. La del 245 y la agravada también. Todas, todas. Perfecto. Estado de excedencia, artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una vez finalizada la licencia por maternidad, esos 90 días, la trabajadora podrá continuar con su trabajo en las mismas condiciones que lo venía haciendo. 2, puede renunciar a su trabajo porque quiere estar con su hijo por el motivo que sea, renunciar a su trabajo, y acá es el único caso de renuncia que tiene una compensación especial. O sea, tiene una indemnización reducida. Porque se acuerdan que en caso de renuncia yo les dije que era esto lo que corresponde. SAP proporcional, vacaciones gozadas, listo. Caso de renuncia del trabajador. Y acá, ojo, que si renuncia terminado los 90 días de la licencia por maternidad, tiene la reducida, un 25% de un 245. Entonces, finalizada la licencia por maternidad, tenemos tres alternativas. Puede seguir continuando bajo las mismas condiciones, puede renunciar a su trabajo percibiendo esta compensación especial del 25% de la del 245. Primero calculamos el 245 con todo lo que ya vimos y después le aplicamos por 0,25. Pero primero liquidan 2,45, no se mezclen, no empiecen a hacer el 25% de la mejor remuneración, no, 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 no. Primero liquidamos un 2,45. Tenemos el resultado y ese resultado el 25%. Y si no, lo que ustedes escucharon como el periodo de excedencia. Quedar en situación de excedencia, donde no hay remuneración, no devenga sueldos, pero sí tiene esa reserva, sería como una reserva de puesto, para que quede con la trabajadora con su hijo. Terminada la licencia por maternidad, puede quedar en excedencia, lo debe notificar 48 horas antes, y para acogerse el periodo de excedencia es un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses. Hasta 6 meses es un plazo máximo. Pues es de 3 a 6 meses en la excedencia. En ese plazo de excedencia no hay cobro de remuneración. Solo le permite la posibilidad de reintegrarse a las tareas que desempeñaba anteriormente finalizado ese plazo. ¿Qué pasa con el reingreso? Artículo 184. Una vez finalizado el periodo de excedencia, si se acoge al periodo de excedencia, eso de 3 a 6 meses, cuando termine la excedencia, si la trabajadora hubiera optado por este periodo, puede reingresar en el mismo cargo y categoría anterior al nombramiento o en un cargo superior o inferior según el acuerdo de partes. Que tenga, o quiere trabajar en un cargo inferior, bueno, tiene que haber acuerdo consensuado de común acuerdo entre el empleador y la trabajadora. Si no hubiera acuerdo entre la trabajadora y el empleador,
Ojo que será indemnizada como si fuera un despido sin causa, si no la reincorpora, luego del periodo de excedencia. Esta situación cambia si el empleador demuestra que no tiene puestos para reincorporarlo, pero esto es bastante complejo. En este caso, la indemnización será equivalente a la compensación del artículo 183, sería como una renuncia, la compensación. Pero bueno, en la práctica esto no es muy difícil de demostrar que el empleador no tenga puestos para reincorporarla. Imposible, diría. Bien, requisito. Artículo 185 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para gozar de los derechos del 183, esto que habíamos visto de finalizada la periodo de licencia, tener esa compensación del 25% si renuncia, o el periodo de excedencia, requiere un mínimo de un año de antigüedad en el trabajo. ¿Tá? Entonces, para gozar de estos derechos que me da el 183, la empleada deberá tener como mínimo un año de antigüedad. Y por último, el 186 habla de una opción tácita. Si la trabajadora no se reincorpora a su empleo vencido los plazos de licencia por maternidad, previsto en el 177, de 90 días. O sea, si no se reincorpora vencido los plazos de licencia por maternidad y no comunica a su empleador dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de la licencia por maternidad que se va a acoger a los plazos de excedencia, se va a presumir que opta por renunciar y por ende cobra la compensación especial del 183B, este el 25%. Quedaría acá. Si no se reincorpora, vencido los plazos de licencia por maternidad, si no se acoge a excedencia o no avisa dentro de las 48 horas que previa a que termine la licencia por maternidad, no avisa que se va a acoger al periodo de excedencia, se presume, por eso una presunción tácita, que opta por renunciar, que renuncia. Ante el silencio, se presume que renuncia y hay que pagarle el 25% de un 2,45. Bueno, esto es toda la parte teórica, después vamos a empezar a viendo la próxima clase el tema de los casos puntuales de extinción, que hay una práctica también especial sobre extinción del contrato de trabajo. Bueno, esto fue todo.